En los paisajes más remotos, existen tribus misteriosas con costumbres y creencias extrañas que han inquietado a los exploradores más valientes. Desde las densas selvas del Amazonas hasta las remotas islas del Pacífico. He aquí 15 de las tribus más aterradoras que no querrá conocer. Número 15. Tribu Asmat. La tribu Asmat, con su cultura y rituales únicos, lleva décadas fascinando a los investigadores. Al vivir en el remoto y difícil entorno de los manglares de Papúa Nueva Guinea, han desarrollado costumbres y tradiciones únicas que los diferencian de otras sociedades. Uno de los aspectos más llamativos de su cultura es su habilidad para tallar la madera. Son famosos por su habilidad para elaborar detalladas estatuas, esculturas y artefactos de madera, a menudo representando figuras históricas, espíritus y animales. Estas obras de arte no solo sirven como piezas decorativas, sino también como símbolos de sus creencias espirituales y su conexión con el mundo natural. Además de su habilidad artística, el pueblo tiene una profunda conexión espiritual con el bosque. Creen que el bosque está habitado por poderosos espíritus y antepasados, y llevan a cabo elaborados rituales y ceremonias para honrarlos y comunicarse con ellos. Estos rituales suelen incluir complicadas danzas, cánticos y ofrendas para apaciguar a los espíritus y buscar su guía. Además, las prácticas caníbales de los Asmat no eran meros actos de brutalidad, sino que estaban profundamente arraigadas en sus creencias religiosas y tradiciones culturales. Creían que consumiendo la carne de sus enemigos podrían obtener su fuerza y conocimientos, asegurando la supervivencia y prosperidad de su comunidad. Sin embargo, es importante señalar que el canibalismo no era algo cotidiano, sino que se reservaba para ocasiones ceremoniales concretas o como medio de venganza contra el enemigo. A pesar de su temible reputación, también eran hábiles navegantes y comerciantes que surcaban las desleales aguas de los manglares en complicadas canoas talladas para comerciar con las tribus vecinas. Estas expediciones comerciales les permitían intercambiar bienes, conocimientos y prácticas culturales, fomentando conexiones y alianzas en toda la región. En conjunto, la cultura compleja y mixta de la tribu ofrece una ventana fascinante a la diversidad de las sociedades humanas y a las formas en que se adaptan a su entorno e interactúan con él. Número 14. Sentinelés del Norte. Los sentinelés de la isla Sentinel del Norte, en el Golfo de Bengala, son una de las últimas tribus no contactadas del mundo. Con un linaje que se remonta a decenas de miles de años, han desarrollado un modo de vida único y autosuficiente que permanece en gran medida inalterado por la civilización moderna. A finales de la década de 1960, se intentó establecer contacto con ellos, pero los encuentros se tornaron rápidamente hostiles. A pesar de los esfuerzos por acercarse a ellos, el gobierno acabó abandonando la idea a mediados de los años 90 debido a la decidida hostilidad de la tribu y al riesgo de exponerlos a enfermedades externas. A pesar de los numerosos intentos de los forasteros por establecer contacto con ellos, se han resistido ferozmente a cualquier forma de interacción, manteniendo su aislamiento y autonomía. Incluso los intentos de proporcionarles ayuda o asistencia han sido recibidos con ira, ya que ven a los forasteros como amenazas potenciales a su modo de vida. Además de su aislamiento, son conocidos por sus excepcionales habilidades para la caza, la pesca y la supervivencia en su entorno insular tropical. Dependen de métodos tradicionales de subsistencia, como el uso de arcos y flechas para cazar y pescar en las aguas circundantes. El gobierno indio ha puesto en marcha una estricta normativa para protegerlos a ellos y a su territorio. Además de la zona tampón de 5 kilómetros alrededor de la isla, que prohíbe el acceso no autorizado, toda la isla Sentinel del Norte está vedada a visitantes e investigadores sin permiso oficial. A pesar de su aislamiento, en ocasiones han sido noticia por sus encuentros con forasteros. En 2006, mataron a 2 pescadores que se acercaron demasiado a la isla, lo que hizo que se volviera a insistir en el respeto de su territorio y su autonomía. Número 13. Tribu Batak. Los Batak de Palawan poseen un rico patrimonio cultural que se remonta a siglos atrás, en la prehistoria. A pesar de su población relativamente pequeña, han conseguido preservar su modo de vida y costumbres tradicionales frente a la modernización. Su medio de vida se basa principalmente en la agricultura sueca, la caza y la recolección de recursos naturales como miel, palos de ratán y resina de almacica.
Con arroyos, ríos y ocasionales accesos al mar como principales fuentes de alimento, los Batak son conocidos por su agilidad y adaptabilidad. Además de sus características físicas, como la baja estatura, la piel oscura y el pelo rizado, son conocidos por su resistencia e ingenio. Al adaptarse a su entorno, han desarrollado un complicado conocimiento de la flora y la fauna locales, lo que les permite mantenerse por diversos medios, como la agricultura, la caza y la recolección. Uno de los aspectos más fascinantes de su cultura es su profunda conexión espiritual con la naturaleza. Creen en la existencia de espíritus de la naturaleza que residen en las rocas y los árboles de su entorno. Estos espíritus son respetados e invocados mediante rituales y ceremonias que se cree que poseen el poder de curar y proteger a la comunidad. Se calcula que llegaron a ser unos 1000 individuos. A principios de siglo, el censo de 1990 solo contabilizaba 450. En la actualidad residen en 8 comunidades que mantienen su modo de vida tradicional en medio del cambiante mundo que les rodea. Su estructura social se caracteriza por un sistema de gobierno dirigido por un cacique elegido por los ancianos de la comunidad. Esta forma tradicional de liderazgo garantiza que las decisiones se tomen colectivamente y en interés del grupo. A pesar de su remota ubicación y su modo de vida tradicional, el pueblo se ha enfrentado a retos en los últimos años, como la invasión de sus tierras y recursos. Sin embargo, siguen perseverando, aferrándose a su identidad y valores culturales. Número 12. Cazadores de cabezas naga. Los cazadores de cabezas naga, una tribu indígena que reside en la remota región nororiental de la India, han cautivado durante mucho tiempo la imaginación de los forasteros por su formidable reputación y sus peculiares prácticas culturales. Su territorio rodea las escarpadas colinas y espesos bosques de Nagaland, Manipur y Arunachal Pradesh, donde han mantenido su modo de vida durante siglos. Famosos por su dominio de las serpientes venenosas, los nagas son conocidos por manejar estos reptiles con notable habilidad, incorporándolos a menudo a sus rituales y ceremonias para infundir miedo a sus enemigos. Además, su pericia en la caza de cabezas, una antigua tradición impregnada tanto de rituales como de guerra, ha llamado la atención de arqueólogos e historiadores de todo el mundo. Profundamente arraigados en la superstición, tienen la creencia de que la cabeza humana posee un enorme significado espiritual. La consideran la parte más sagrada del cuerpo y le atribuyen un gran poder. Recogiendo las cabezas de sus enemigos, intentan apaciguar a sus deidades y atraer bendiciones sobre su tribu. Esta antigua costumbre refleja su firme fe en lo sobrenatural y subraya la importancia que conceden a su patrimonio cultural. A pesar de la invasión de la modernidad y las influencias externas, siguen manteniendo su identidad cultural y sus tradiciones. Sin embargo, con los cambios demográficos, el aumento de la conectividad y la evolución de los modos de vida de la sociedad, el futuro de sus costumbres ancestrales sigue siendo incierto, lo que hace que su modo de vida sea aún más intrigante y digno de estudio. Número 11. El clan de los esqueletos. El clan de los esqueletos, también conocido como la tribu Sorox, reside en una región remota y aislada en lo más profundo de los espesos bosques de una tierra lejana. A pesar de su nula importancia, han cautivado la imaginación de investigadores y exploradores por igual. Debido a sus misteriosos orígenes y a sus características únicas, esta tribu destaca no solo por su aspecto inusual, sino también por su comportamiento agresivo hacia los miembros de otras tribus. Tienen un largo historial de ataques y asesinatos de individuos de comunidades vecinas. A pesar de su naturaleza poco amistosa, los científicos han conseguido obtener muestras de ADN de ellos, lo que ha llevado al descubrimiento del misterioso gen. La presencia de este gen desconocido plantea preguntas intrigantes sobre los orígenes y la evolución del clan de los esqueletos. Es posible que, con el tiempo, divergieran de otras especies humanas, de forma similar a cómo se desarrollan las distintas razas de animales. Por otra parte, algunos especulan con la posibilidad de que se originaran en otro lugar, lo que aumenta el misterio de su existencia. Además, las costumbres y rituales del clan de los esqueletos se ocultan en secreto, y los forasteros, rara vez, tienen acceso a su refugio interior. Se sabe que practican elaboradas ceremonias que incluyen cánticos rítmicos, intrincados movimientos de danza
y gestos simbólicos que tienen un profundo significado espiritual dentro de su comunidad. Número 10. La tribu Suri, que habita en Etiopía y partes del sur de Sudán, es un grupo fascinante con un rico patrimonio cultural. Con una población aproximada de 34.000 habitantes, habitan en la región suroccidental de Etiopía, divididos en 3 grupos principales: Turmaga, Chai y Bana. Como muchas culturas indígenas, la tribu Suri sigue creencias tradicionales centradas en una deidad del cielo conocida como Tumu. Dentro de la tribu, una figura clave conocida como el Kimura actúa como mediador entre el pueblo Suri y el dios del cielo, desempeñando un papel vital en sus prácticas religiosas. A pesar de vivir en llanuras, estribaciones y valles remotos y semiáridos, la tribu mantiene vínculos con los grupos vecinos, aunque estas interacciones suelen estar marcadas por rivalidades y conflictos. Las rivalidades con grupos vecinos de Sudán, que ocasionalmente incursionan en territorio etíope, han derivado en violentas batallas, alimentadas por la disponibilidad de armamento moderno obtenido de la guerra civil sudanesa. Esto ha provocado enfrentamientos sangrientos y tensiones constantes entre la tribu Suri y sus rivales. La tribu está muy orgullosa de su identidad cultural, que se refleja en sus costumbres y tradiciones únicas. Una de ellas consiste en que las mujeres se preparan para el matrimonio sometiéndose a diferencias embellecedoras, como la extracción de los dientes inferiores, la perforación del labio inferior y la inserción de placas labiales de arcilla. Aunque estas prácticas estaban muy extendidas en el pasado, se están volviendo cada vez menos comunes a medida que la tribu se ve más expuesta a influencias externas y a la modernización. A pesar de los desafíos a los que se enfrentan, la tribu sigue siendo resistente y profundamente arraigada en su patrimonio cultural, ofreciendo una visión de una forma de vida que es a la vez tradicional y cada vez más afectada por el cambiante mundo que les rodea. Número 9. Tribu Deslala. La tribu Deslala, también conocida como los indios Karubo, habita en la espesa selva tropical del valle del río Javari, una región aislada y remota de Brasil. Su territorio ancestral se extiende por este paisaje vasto y ecológicamente diverso, lo que les proporciona abundantes recursos naturales y oportunidades únicas de supervivencia. Uno de los rasgos distintivos del pueblo Deslala es su profunda conexión con la lengua panoana, que está estrechamente vinculada a las culturas de grupos indígenas vecinos, como los indios Matis y Mayaruna. A través de su lengua, la tribu conserva sus ricas tradiciones orales, su fantasía y sus prácticas culturales, transmitiéndolas de generación en generación. Además de su distintivo peinado, caracterizado por el pelo cortado por detrás y más largo por delante, los Deslala se adornan con complicadas artes corporales y objetos decorativos hechos con materiales naturales de su entorno. Estos adornos sirven como símbolos de identidad, estatus y herencia cultural dentro de la tribu. A pesar de su población relativamente pequeña y su ubicación remota, han conseguido mantener su autonomía y soberanía sobre sus tierras ancestrales. Han desarrollado técnicas de caza avanzadas, como el uso de cerbatanas para la caza de precisión de piezas pequeñas, así como trampas y lazos para capturar animales más grandes. En los últimos años, el aumento de las presiones externas, como la deforestación, la tala ilegal y la intrusión de foráneos, han planteado importantes desafíos al modo de vida tradicional de la población. Sin embargo, siguen resistiendo a las influencias externas y se mantienen firmes en su compromiso de preservar su patrimonio cultural y sus territorios ancestrales. Número 8. Tribu Mosuo. El pueblo Mosuo vive en una remota región de China, cerca de la ciudad del lago Lugu, rodeados de altas montañas y profundos valles. Son una tribu asociada a algunas de las prácticas culturales más confusas del mundo. Es una de las tribus más temidas e incomprendidas del mundo. Son una comunidad pequeña y aislada que vive en las montañas del suroeste de China. Durante siglos han sido objeto de temor y curiosidad, y su modo de vida ha estado cubierto de misterio. Se cree que descienden de la antigua religión Bompo. Esta religión fue fundada por tibetanos que huyeron a China durante el siglo VIII. Eran magos que creían en el Renacimiento y tenían un sistema de creencias espirituales muy desarrollado. La tribu ha conservado muchas de las creencias y prácticas mágicas de sus antepasados Bompo. Creen en un mundo espiritual que existe junto a nuestro mundo físico.
Sus magos actúan como intermediarios entre los dos mundos y ayudan a mantener el equilibrio entre ellos. La tribu se refiere a menudo como una de las tribus más aterradoras del mundo, debido a sus costumbres y creencias únicas. Aunque puedan parecer extrañas a los forasteros, no hay nada realmente aterrador en su gente. Su modo de vida ha sido moldeado simplemente por su entorno y su historia. Son una sociedad femenina. La mujer es la cabeza de familia y la dueña de todos los bienes. Los hombres desempeñan un papel subordinado y no participan en las decisiones sobre la familia o la comunidad. Esta inusual disposición suele chocar a los visitantes, pero funciona bien para la gente. Otra costumbre inusual es el matrimonio ambulante. En este tipo de arreglo, las parejas no viven juntas ni tienen ningún tipo de relación comprometida. En su lugar, los hombres visitan a las mujeres por la noche y regresan a sus hogares por la mañana. Esto permite a las mujeres tener varias parejas y evita los celos o la posesividad. Número 7. Tribu Kundiawa. En los ricos valles de Kundiyawa, enclavados entre el escarpado terreno excavado por el río Chimú, se encuentra el hogar de la tribu Chimú. Asentada a una altitud aproximada de 2000 metros sobre el nivel del mar, esta comunidad es famosa por su vibrante cultura y sus costumbres únicas. Uno de los aspectos más llamativos de la tribu es su aspecto extravagante y sus cautivadoras danzas. En un movimiento creativo tanto para intimidar a posibles rivales como para atraer a visitantes curiosos, el pueblo ha ideado un método distintivo de defensa: los esqueletos danzantes. Al adornar sus cuerpos con diseños retorcidos que imitan la estructura esquelética, crean un espectáculo hipnotizador que infunde miedo en los corazones de los enemigos, al tiempo que genera ingresos gracias al turismo. Los orígenes de los rituales de danza de su tribu se remontan a la antigüedad, arraigadas en su rico patrimonio cultural y sus profundas creencias espirituales. Estas representaciones están cuidadosamente coreografiadas y tienen un profundo significado dentro de la comunidad, sirviendo de conexión con sus antepasados y el mundo natural. Su modo de vida es igualmente fascinante. Sus viviendas tradicionales, construidas con formas ovaladas o rectangulares, suelos de barro y tejados bajos, reflejan su íntima relación con la tierra. Curiosamente, los hombres residen juntos en una casa colectiva, lo que fomenta el sentido de la amistad y la responsabilidad colectiva, mientras que las mujeres, los niños y los cerdos habitan en casas separadas para mayor seguridad. Viven en una región propensa a los conflictos y las disputas territoriales, y se han adaptado a su difícil entorno con resistencia e ingenio. A pesar de que las tribus vecinas los consideran poseídos por el diablo, no son agresivos. Por el contrario, han encontrado formas innovadoras de prosperar en medio de las dificultades, abrazando sus tradiciones culturales y encontrando la fuerza en su unidad. Número 6. El pueblo cujareno. El pueblo cujareno, también conocido como los Nomole, es un grupo de cazadores-recolectores y tribus indígenas que viven en las remotas profundidades de la gigantesca selva tropical. Su hogar se halla principalmente en el inmaculado extremo del Parque Nacional del Manu, enclavado en la región peruana de Madre de Dios. Su comunidad, que habla un dialecto distinto de la lengua puro, cuenta con una población estimada de entre 100 y 2.150 personas, lo que supone un aumento significativo con respecto a los escasos 20 a 100 miembros estimados en la década de 1970. Al vivir en la intimidad, los cujarenos han desarrollado un odio profundamente arraigado a las interacciones con los forasteros, y es comprensible. En un trágico suceso que se remonta a la década de 1890, el industrial peruano Carlos Fitzcarrald organizó una brutal matanza de gran parte de la tribu que residía a lo largo del curso superior del río Manu. A pesar de este golpe devastador, los resistentes supervivientes se retiraron a zonas remotas de la selva, donde residen aislados desde entonces. Sus raíces se remontan a siglos atrás y han forjado un modo de vida único como cazadores-recolectores, dependiendo de los abundantes recursos de la selva tropical para su sustento. Su conocimiento tradicional de la tierra, transmitido de generación en generación, les permite navegar por la espesa selva con precisión y destreza, recolectando frutas, frutos secos y plantas medicinales, al tiempo que cazan animales de caza menor para obtener proteínas. A pesar de su relativo aislamiento,
El pueblo no ha sido inmune a las amenazas del exterior. Su compromiso con el mantenimiento de su patrimonio cultural y su modo de vida tradicional queda patente en su firme rechazo al contacto con los no indígenas. Aunque el pueblo rehúye predominantemente el contacto con foráneos, se han dado raros casos de interacción. Como informó la BBC en 2013, en momentos de desesperación, algunos miembros de la tribu han pedido ayuda a los aldeanos vecinos, solicitando alimentos para mantenerse. Reconociendo la vulnerabilidad del pueblo cujerino a las enfermedades modernas, el gobierno peruano ha tomado medidas para proteger su aislamiento, imponiendo una prohibición de contacto con entidades externas. Esta medida cautelar pretende salvaguardar la salud de la tribu y preservar su modo de vida único, protegido de las violentas presiones del mundo moderno. Número 5. Tribu de cazadores de águilas kazajos. En el vasto y escarpado terreno de las montañas Altai de Mongolia, la tribu de cazadores de águilas kazajos ha perfeccionado el antiguo arte de la caza del águila, una tradición que se remonta siglos atrás. Estos hábiles cazadores suelen pasar de generación en generación, formando un estrecho vínculo con sus majestuosas águilas reales, forjando una asociación basada en la confianza y el respeto mutuos. La práctica de la caza con águila está profundamente arraigada en la cultura kazaja, con registros históricos que se remontan a la época de Genghis Khan, e incluso antes, historias de cacerías legendarias y hazañas audaces que se han transmitido a través de tradiciones orales, consolidando el águila como símbolo de poder y habilidad entre el pueblo kazajo. El adiestramiento de los cazadores comienza a una edad temprana, cuando aprenden las delicadas técnicas de manejo y control de estas magníficas aves. Cada águila es cuidadosamente seleccionada y entrenada durante varios años, y el vínculo entre cazador y ave se hace más fuerte con el tiempo. Durante las expediciones de caza, los cazadores hacen gala de una habilidad y una precisión extraordinarias en el implacable territorio de las montañas de Altai. Montados a caballo, exploran el paisaje en busca de animales mientras sus águilas se elevan en lo alto, listas para atacar en cualquier momento. Es un vínculo sagrado basado en la comprensión y el respeto mutuos. Cuando los cazadores y sus águilas trabajan juntos en perfecta armonía, muestran la belleza eterna y la majestuosidad del vampiro más formidable de la naturaleza. En los últimos años, se han ganado el reconocimiento internacional con documentales y películas que muestran su extraordinario modo de vida. Visitantes de todo el mundo acuden a Mongolia para presenciar de primera mano el espectáculo de la caza del águila, empapándose del rico patrimonio cultural del pueblo kazajo. Gracias a su maestría en el tiro y a su profunda conexión con el mundo natural, los cazadores de águilas kazajos siguen inspirando asombro y admiración, preservando una tradición que perdura desde hace siglos en el corazón de las montañas Altai. Número 4. La tribu Giafo. Enclavada en las espesas selvas del centro de Papúa Nueva Guinea, sigue siendo una comunidad enigmática, en gran medida ajena al mundo exterior. Su existencia, oculta en el misterio, ha cautivado a los exploradores durante décadas. El primer encuentro de la tribu con el mundo moderno se produjo en 1988, cuando Benedict Allen, un intrépido explorador, tropezó con su aldea oculta. Aventurándose en el corazón de la jungla, Allen se encontró inmerso en un mundo carente de comodidades modernas. El tiempo parecía haberse detenido. A pesar de los temores iniciales sobre los forasteros, la tribu recibió a Alan con los brazos abiertos. Le invitaron a participar en sus antiguos rituales y ceremonias. Como invitado, Alan tuvo la oportunidad única de presenciar de primera mano el rico patrimonio cultural de la tribu y antiguas tradiciones. Viviendo en medio de la abundante selva tropical, la tribu ha desarrollado habilidades de supervivencia sin parangón. Su dominio de la caza, la pesca y el cultivo de plantas les ha permitido prosperar en uno de los entornos más difíciles del mundo. Con la espesa selva proporcionando suficiente cobertura, la tribu ha aprendido a navegar por la selva con facilidad, evadiendo amenazas potenciales, mientras explotan sus abundantes recursos. Lo que realmente distingue a la tribu son sus extraordinarias habilidades físicas. Los hombres conocidos por su fuerza y agilidad, se dice que poseen el poder de los cocodrilos, lo que les permite enfrentarse a estos formidables invasores con una intrepidez inquebrantable. Además,
Sus notables habilidades para trepar a los árboles les permite ascender troncos altísimos sin esfuerzo, proporcionándoles una ventaja estratégica tanto en la caza como en la defensa. A pesar de la barrera del idioma, las interacciones de Allen con la tribu proporcionó información muy valiosa sobre su forma de vida. Número 3. La tribu Moken, un pueblo austronesio. Un grupo de 800 islas reclamadas tanto por Tailandia como por Birmania. Los estudiosos remontan sus orígenes al sur de China hace unos 6.000 años, antes de asentarse en varias islas del sur de Asia. En la actualidad, entre 2003 y 2008, miles de Moken residen en estas islas. Viven un estilo de vida seminómada, centrado en la caza y la recolección, confiando especialmente en el mar. Dentro de la comunidad, hay aproximadamente 1.000 hombres y 1.000 mujeres. Hablan una lengua austronesia única, el mochín. A pesar de su arraigada cultura y tradiciones, su modo de vida se enfrenta a importantes desafíos. Su población está disminuyendo, y los problemas modernos como la inmigración y las leyes de propiedad plantean constantes obstáculos a su estilo de vida viajero. Su estilo de vida itinerante implica desplazarse entre asentamientos estacionales en diferentes islas, adaptar sus prácticas de pesca y recolección a los entornos cambiantes en los que han vivido tradicionalmente. Construyen sus casas sobre aguas poco profundas, lo que les permite acceder fácilmente a los caladeros y protección contra las tormentas. Además de su profunda conexión con el mar, son famosos por sus excepcionales habilidades de buceo libre. Desde pequeños, se les entrena para aguantar la respiración durante largos periodos bajo el agua, lo que les permite sumergirse profundamente para recoger marisco, sin necesidad de equipo de buceo. A pesar de sus arraigadas tradiciones, su modo de vida se ve cada vez más amenazado por la modernización, la corrupción medioambiental y las normativas gubernamentales. El turismo y el desarrollo invaden sus territorios. Se enfrentan a retos para preservar su patrimonio cultural y mantener sus prácticas tradicionales. Sin embargo, se están realizando esfuerzos para apoyar a las comunidades, para preservar su modo de vida único, a la vez que se adaptan al mundo cambiante que les rodea. Número 2. El culto a la carga. Cuando se trata de tribus, pocas personas recuerdan el misterio del culto a la carga originado principalmente en Melanesia, sobre todo en Papúa Nueva Guinea y las islas cercanas. Estos movimientos religiosos surgieron durante la época colonial y persistieron hasta la era moderna. El fenómeno del culto a la carga se caracteriza por un sistema de creencias que surgió como respuesta al encuentro con sociedades tecnológicamente avanzadas, en particular occidentales. Durante el periodo colonial, los indígenas, al observar la abundancia de riqueza material que poseían estos forasteros, llegaron a creer que eran favorecidos por poderosas fuerzas sobrenaturales. Sus rituales suelen consistir en imitar el comportamiento y las prácticas de los occidentales, con la esperanza de atraer bendiciones similares de los dioses. Esto puede incluir la construcción de pistas de aterrizaje, torres de control y aviones simulados con materiales locales como cubiertas de bambú y hojas de palmera. Estas estructuras pretenden parecerse a la tecnología y la infraestructura asociadas a los sistemas modernos de transporte y comunicación. El propio nombre de culto a la carga refleja la creencia central de que la carga o los bienes valiosos serán entregados a los fieles seguidores del culto por medios sobrenaturales, a menudo en forma de aviones o barcos. El término cargamento se refiere a los bienes importados que eran muy codiciados por los pueblos indígenas durante el periodo colonial, como productos manufacturados, alimentos y otros recursos. Uno de los incidentes más famosos relacionados con el culto a la carga ocurrió en 1974, cuando un grupo de rebeldes melanesios secuestró un vuelo de Air France. Este suceso, conocido como la crisis de los rehenes de Toulouse, estaba motivado por la creencia de que el avión les llevaría a la tierra prometida de sus antepasados. A pesar de sus intenciones pacíficas, los cultos a la carga se han relacionado a veces con la violencia y el conflicto, sobre todo en periodos de agitación social y tensión política. Sin embargo, muchos seguidores de los cultos de carga son pacíficos y simplemente buscan una vida mejor a través del cumplimiento de sus creencias espirituales. En general, el fenómeno sigue intrigando a arqueólogos, historiadores y sociólogos por su mezcla única de espiritualidad indígena, adaptación cultural
y encuentros con la modernidad. Número 1. Pueblo Chukchi. El pueblo Chukchi, también conocido como pueblo Laura o de los pantanos, habita en el extremo nororiental de Siberia, en Rusia. A finales del siglo XX, su población rondaba los 14.000 habitantes, divididos en dos grupos principales, los Chukchi de los Renos y los Chukchi marítimos. A pesar de compartir una lengua común, el dialecto Chukchi o Laura, estos grupos llevan estilos de vida distintos, adaptados a sus respectivos entornos. Los Chukchi de los Renos se ganan la vida principalmente conduciendo mamíferos domesticados. Estos animales son una fuente esencial de transporte, leche, carne y pieles. En cambio, los Chukchi marítimos dependen del mar para su sustento, dedicándose a la caza de mamíferos marinos y a la pesca en las aguas costeras. Sus distintos modos de vida son evidentes en sus viviendas. Los Chukchi de los Renos viven en tiendas móviles que siguen patrones estacionales de pastoreo. Mientras que los Chukchi marítimos viven en aldeas fijas, sus métodos de transporte reflejan aún más su adaptación al medio. Los Chukchi de los Renos utilizan trineos tirados por mamíferos o perros, y los Chukchi marítimos navegan por las aguas en barcos construidos con armazones de madera y pieles de animales. A pesar de estas diferencias, ambos grupos comparten creencias espirituales similares. Arraigados en la religión, creen en la presencia de espíritus invisibles que se propagan por el mundo natural y realizan ceremonias de brujería para la curación y la adivinación. Además, participan en festivales comunales con sacrificios rituales, lo que demuestra la profunda conexión entre sus prácticas culturales y el reino espiritual. Gracias por vernos. Hasta la próxima.